¿Por qué no le damos un fuerte aplauso al Señor en esta mañana? Gloria a su nombre, amén. Qué bueno que es el Señor. Cierre sus ojos ahí donde usted está y démosle gracias al Señor. Padre, adoramos tu nombre, Dios, en esta mañana. Te damos gracias, Espíritu Santo, por la maravillosa oportunidad que nos das de estar aquí. Señor, toma control, háblanos a través de tu palabra, Espíritu Santo. Haznos entender sabiduría, danos gracia delante de ti, Señor. Que tu palabra sea como miel a nuestro paladar y amarga nuestro vientre. Que nos haga comprender que tu palabra es tan dulce como para consolarnos, pero también tan fuerte como para corregirnos. Señor, hoy queremos entender tu voluntad a través de las Escrituras. Por eso toma el control de nuestro entendimiento, de nuestro corazón. Y llévanos, Señor, a tu presencia en este instante. Y que tu Espíritu Santo nos hable al oído, nos hable al alma, Señor. Y podamos ser siempre tu voluntad. En el nombre de Jesús de Nazaret. Amén y amén. Que Dios les bendiga. Sean bienvenidas las personas que nos acompañan. Don Lesmer, su familia. La señora que está aquí, ¿verdad? Desconozco el nombre, pero bienvenida. Marixa. Bienvenida. Karen y Walter, mi amigo Walter, que está allá también. Bienvenidos todos los que nos visitan por primera vez y los que ya somos de casa. Que el Señor les bendiga en esta hermosa mañana. Cuando se acercaban los últimos tiempos, los discípulos le preguntaron a Jesús: ¿cómo será esto de la venida del Señor? ¿Cómo será el arrebatamiento? Y el Señor les da una parábola y Él les dice: será semejante a 10 mujeres, 5 insensatas y 5 prudentes. Las prudentes tenían en sus casas baldes llenos con agua. Las insensatas no llenaron los baldes con agua y no pudieron bañarse al día siguiente, así que no pudieron asistir al culto. Así será la venida del Hijo de Dios. El que esté preparado va a estar listo para irse con Él. El que se prepara con anterioridad va a estar listo siempre, amén. No hay excusa. Así que prestemos atención a lo que el Espíritu nos habla, amén. Gloria a su nombre. Abra su Biblia conmigo en el libro de Apocalipsis, en el capítulo 2. Libro de Apocalipsis, capítulo 2. ¿Cuántos se bañaron? Gloria a Dios. Apocalipsis, capítulo 2. Verso 14. Gloria al Señor. ¿Lo tenemos, hermanos? Dice la Escritura de la siguiente manera: pero tengo unas pocas cosas contra ti, que tienes ahí a los que retienen la doctrina de Balaam, que enseñaba a Balac a poner tropiezo ante los hijos de Israel y a comer cosas sacrificadas a los ídolos y a cometer fornicación. Amén. Me llama poderosamente la atención este pasaje porque en los últimos tiempos, en los tiempos de los que estamos viviendo antes del arrebatamiento, la iglesia atraviesa por estas 7 etapas de las 7 iglesias. Y el apóstol Juan nos dice que en el tiempo antes de que Cristo venga, se va a introducir en las iglesias la doctrina de Balaam. Va a estar introducida la doctrina de Balaam. Yo no digo que aquí esté, digo que la palabra y la Escritura dice que en los últimos tiempos estará. Y hay que analizar esto a profundidad porque ¿qué quiere decir la doctrina de Balaam? ¿Será que nosotros la practicamos? ¿Será que indirectamente estamos participando de esto? Y es algo de lo que Dios sanciona y dice ahí mismo en el verso 16: por tanto arrepiéntete, dice el Señor, porque si no vendré a ti pronto y pelearé contra ellos con la espada de mi boca.
Entonces Dios está interesado en que en la iglesia no esté introducida la doctrina de Balaam. Y vamos a ver un poco acerca de esto. Según el libro de Números, en el capítulo 22, en el verso, bueno, todo el 22 empieza a relatar acerca de Balaam. Balaam era un profeta brujo, así como lo oye. Era un híbrido, era una cosa combinada. Y usted dice, bueno, eso existe. Realmente existe, es lo que podemos llamar hoy en día un cristiano mundano. Algo así era Balaam. Y usted dice, ¿eso existe? Claro que existe. El Señor en Apocalipsis los llama tibios, los cristianos mundanos. Él los llama tibios. Y en el tiempo de Números existía este hombre que practicaba la hechicería, la adivinación, pero también consultaba a Dios. Qué curioso, ¿no? Y son cosas que pasan en este tiempo. Las personas que combinan las cosas de Dios con las cosas del mundo. Y así como Balaam, esto se está introduciendo en muchas iglesias, el famoso ser cristiano y también poder participar de las cosas que este mundo ofrece. Este hombre Balaam aconsejó a los hijos de Moab, ponga atención a esto, los enemigos de Israel, los aconsejó y les dijo: manden mujeres al campamento de Israel, envíenles mujeres, los israelitas no se van a resistir, y cuando ellos se mezclen con ellas los van a invitar a sacrificar a los ídolos, a los dioses, a Baal, a ofrecer ofrendas. Y ahí Jehová se va a enojar con los israelitas. El hombre no era nada tonto, ¿verdad? Él sabía la estrategia, porque Dios se había levantado a favor del pueblo de Israel. Él estaba protegiéndolos y no había forma en cómo los enemigos pudieran tocar el pueblo de Israel. Pero este hombre muy astuto dijo: hagámoslos pecar, hagámoslos que fallen, que le fallen a Dios. Y cuando ya estén consumidos en sus pecados, no vamos a tener necesidad de nosotros destruirlos a ellos, porque el mismo Dios de ellos los va a destruir. Porque era un hombre que conocía que era un Dios celoso, que Dios no le gustaba que su pueblo se introduciera en paganismo, así que tenía una estrategia divina. Y a los moabitas les pareció este consejo y lo hicieron. Y Israel cayó, pasó como él dijo. Cayeron con las hijas de Moab, cometieron fornicación, y esto le trajo castigo a Israel. Pero mi amigo y mi hermano Balaam no se quedó sin su castigo también. Porque así pasa en el tiempo de hoy. Queremos introducir, y este es el primer punto de la doctrina de Balaam, las personas que piensan que se puede mezclar a Dios con otras religiones o prácticas paganas. Cuando usted detecta que alguna organización, alguna iglesia comparte o mezcla la doctrina bíblica con la doctrina del mundo, esto es un principio de que la doctrina de Balaam está afectando esta iglesia. Ellos dicen: bueno, no hay que ser tan estrictos, no hay que ser tan legalistas, no seamos tan rectos en este asunto. Tenemos que ser un poco flexibles para poder llegarles, para poder hablarles, para poder atraerlos, para que nos escuchen el mensaje de Dios. Esto es un principio que nos habla de que la doctrina de Balaam está introduciéndose en las iglesias. Sin embargo, vea lo que dice la carta de segunda de Timoteo. Segunda de Timoteo, vamos a ir al capítulo 3. Segunda de Timoteo, capítulo 3, del verso 13 al 14, dice así la escritura: mas los malos hombres y los engañadores irán de mal en peor,
engañando y siendo engañados. Pero persiste tú en lo que has aprendido y te persuadiste sabiendo de quién has aprendido. Mi hermano y hermana, las personas que están engañando en este tiempo, y si usted se está dejando engañar por este tipo de doctrina, serán engañados, dice la Escritura, y seguirán siendo engañados a tal punto de ir de mal a peor. De mal a peor. Porque estas personas, su final es un final engañoso, no muestran la verdad, no muestran lo que es real. Por eso Dios le habla a la iglesia y le dice en esta mañana: tú persiste en lo que tú has aprendido. Mantente firme en la sana doctrina que tú has aprendido. Y no te dejes llevar por gente engañadora. No te dejes llevar por gente que dice: podemos mezclar las cosas de Dios con las prácticas del mundo. Esto no es compartido por Dios. Dios no va a favor de este tipo de creencias. No hay ni un solo pasaje en la palabra de Dios que nos respalde este tipo de actitud. Por eso debemos de entenderlo, como dice aquí Pablo a Timoteo: lo que tú bien has aprendido desde la niñez, las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Póngale cuidado. Cuando usted era niño, le enseñaban este tipo de doctrina. Esto se ha empezado a introducir de un tiempo para acá. Es algo que está haciendo boom, que está haciendo escándalo en las iglesias. Así que tengamos cuidado, mi hermano, de lo que está ocurriendo. Porque hoy en día tenemos cristianos que nos dicen: pastor, pero ¿por qué no puedo ir a la picaleña? ¿Por qué no puedo ir? O sea, no hay que ser tan legalista. Yo no tomo, yo no me echo las birrillas, yo nada más voy a picar leña, a forzarme a trabajar. Qué pastor más legalista, ¿verdad? Que no deja a sus ovejas ir ahí. Y hacen ese tipo de preguntas: pastor, pero ¿por qué de vez en cuando no puedo escuchar o ministrarme con Diego Torres? El hermano tiene unas canciones muy lindas. Saber que se puede, cree que se pueda, quitarse los miedos. ¿Por qué no puedo ministrarme de vez en cuando con Diego Torres? No, ese pastor es muy legalista. También escuchó la canción donde el hombre invoca al demonio. ¿Sí la ha escuchado? Claro. Tiene una canción donde invoca al mismo demonio y dice: quiero hablar con el mismo demonio. Pero usted quiere saber que se puede. Y hay gente todavía deambulando en este asunto. Y esto es la doctrina de Balaam ejerciendo poder en mi vida, creyendo que puedo estar en la iglesia, pero también puedo participar de las cosas del mundo. Y que no tengo que ser tan legalista, que no tengo que ser tan estricto, tan metódico. Podemos bailar con la más fea, dice. No la podemos jugar. Pero mucho cuidado a esto, mi hermano. Vea lo que dice segunda de Pedro, capítulo 2. El apóstol Pedro nos habla en su segunda carta, en el capítulo 2, en el verso 20. Segunda de Pedro, capítulo 2, verso 20, dice así. Vamos a leer al 22. Ciertamente, si habiéndose ellos escapado de las contaminaciones del mundo por el conocimiento del Señor y Salvador Jesucristo, enredándose otra vez en ellas, son vencidos, y su postrer estado viene a ser peor que el primero. Porque mejor les hubiera sido no haber conocido el camino de la justicia, que después de haberlo conocido volverse atrás del santo mandamiento que les fue entregado. Pero les ha acontecido lo del verdadero proverbio: el perro vuelve a su vómito y la puerca lavada a revolcarse en el cieno. Santo Dios, amén. Mejor les hubiera sido que nunca hubieran conocido esta palabra. Mejor.
Porque para después de andar disvariando y deambulando en que si puedo hacer esto, puedo hacer lo otro, voy a seguir participando de aquí, voy a seguir haciendo allá, ¿sabe qué? Mejor nunca hubieras conocido a Dios. Porque no entendemos las escrituras. El Señor le dijo a Nicodemo: para que veas el reino de Dios es necesario que nazcas de nuevo. Porque lo que nace de la carne es carne, pero lo que nace del espíritu, eso es espíritu. Y es nuevo, es diferente, no tiene mezcla con nada del mundo. Nada. Pero nosotros queremos hacer combinaciones. Nos falta nacer de nuevo. Nos falta. Esto es indicio de que la iglesia sigue caminando hoy día sin nacer del agua y del espíritu. Y sigue llenándose de conocimientos doctrinales, convirtiéndonos en personas religiosas. ¿Cuántos dan gloria a Dios? Lo segundo que promueve la doctrina de Balaam, promueve ir en contra de la voluntad de Dios. Cuando la doctrina de Balaam está introducida, ya sea en la iglesia o en mi vida, es algo que me empuja, que me motiva a ir en contra de la voluntad de Dios. Quizá usted dice: bueno, yo no voy en contra de la voluntad de Dios. Ya vamos a ver si esto de verdad es así. Porque la escritura nos habla acerca de esto. Mucho cuidado en ir en contra de la voluntad de Dios, porque puede que de pronto Dios te diga: sí, te doy permiso. Vea, vamos a ir a la escritura en Números capítulo 22. Y aquí es donde mucha gente se confunde y creen que están caminando en el favor de Dios, pero realmente no es así. Números capítulo 22. Vaya conmigo al verso 12 y 13 y luego vamos a leer el verso 20. Números capítulo 2, verso 2. ¿Tiene conmigo? Dice así la escritura: entonces le dijo Dios a Balaam: no vayas con ellos, ni maldigas al pueblo de Israel, porque bendito es. Amén. Y dice el 13: así Balaam se levantó por la mañana y dijo a los príncipes de Balac: vuélvanse a su tierra, porque Jehová no me quiere dejar ir con ustedes. Como un niño, ¿verdad? No me dieron permiso de ir a jugar bola. Vayan ustedes a jugar, pero está deseando ir a jugar. ¿A cuánto les pasó? A mí me pasaba que le pedía permiso a mis papás y me decían: no, usted no va. Entonces le decía a mis amigos: mira, y no puedo ir, vayan ustedes. Pero por dentro quería ir. Anhelaba ir a jugar. Y uno dice: qué cólera que me tengo que quedar porque mi mamá y mi papá no me quieren dejar ir. Así estaba Balaam. Se levantó, recibió una respuesta de Dios. Oiga, un hechicero hablando con Dios. Dios le dice: no vayas ni maldigas a mi pueblo, porque mi pueblo es bendito. Y tú no vas a proferir palabra contra mi pueblo. Dios le habla a los hechiceros y reconocen los brujos cuando hay hijo de Dios, cuando hay una persona que alaba a Dios. Y le dice: no, a mi hijo no le vas a maldecir, a mi hijo no lo vas a tocar, porque él está cubierto por mi sangre. Yo lo tengo rodeado, a él no lo puedes tocar. Así que el brujito estaba enojado porque Dios no lo quiso dejar ir a maldecir a Israel. Sin embargo, vea lo que dice el verso 20. Vea lo que dice el 20. Antes de leerlo, le voy a contar un poco lo que aconteció. Balac, el rey de los moabitas, mandó, no se conformó con la respuesta negativa de Balaam. Entonces le mandó más regalos, más ofrendas y le dijo: el negocio es bueno, si usted me maldice a Israel, yo lo voy a enriquecer y voy a hacer lo que usted quiera. Entonces se le brillaron los ojos, se le chisparon, ¿verdad? Y dijo: aquí hay plata. Y volvió a venir esa gente y le ofreció todo eso. Entonces Balaam dijo: bueno, quédense aquí y vamos a ver, quizá Dios me dé chance de ir a maldecir a Israel, ¿verdad? Quédense aquí, vamos a esperar. Y vea lo que dice el verso 20. Y vino Dios a Balaam de noche y le dijo:
Si vinieron para llamarte estos hombres, levántate y vete con ellos, pero harás lo que yo te diga. Esto suena como que Dios le dijo, ahora sí vas a caminar bajo mi voluntad, ¿verdad? Si vas con mi permiso, vas con mi favor. Y es aquí donde muchas personas hoy día andan en la misma condición. Andan como chiquitos. Ay, de aquí no me dio permiso Dios, voy a seguir insistiendo. Y cuando Dios da el brazo a torcer, decimos, ay, es que Dios me dio su favor y ando bajo su voluntad. Mucho cuidado. Vea lo que dice el verso 21 y 22. Así Balaam se levantó por la mañana y enalbardó su asna y se fue con los príncipes de Moab. Y la ira de Dios se encendió porque él iba, y el ángel de Jehová se puso en el camino por adversario suyo. Gloria a su nombre. El ángel de Dios se paró enfrente de Balaam. Lo que Dios quería mostrarle a Balaam no era que iba con su favor y su voluntad, sino que cuanto más avanzara en contra de su voluntad, se iba a topar con el ángel de Dios. Y muchas personas así caminan. Y cuando Dios le dice, vaya, sí, no hay problema, siga. Usted quiere hacer eso, bueno, hágalo. Pero se va a topar con la espada del ángel de Dios. Se va a topar con la espada del ángel de Jehová. Y aquí es donde muchos fracasan en la vida espiritual. Y quieren tergiversar la palabra y dicen, es que como aquella parábola de aquella mujer que insistía muchas veces. Y que insistía hasta que el juez le dio lo que quería. Así debemos de hacer. Si Dios no está contestando, sigamos orando. Mucho cuidado. Esta mujer insistió porque el juez era un juez injusto. No era Dios. Porque cuando Dios nos dice sí es sí y cuando dice no es no. A Dios no hay que insistirle. Lo que Él diga, esa es su voluntad y eso se hace. Eso hacemos. Usted le puede insistir al mundo porque sí, porque el mundo va en contra de la voluntad de Dios. Insista cuando usted conoce la voluntad de Dios y sabe que el mundo es el que está en oposición. Pero cuando Dios te ha dicho no continúes en lo que haces, no lo hagas. Gadielito, pobrecito los hijos de los pastores, ¿verdad? Gadielito está en esa edad que llega y se me acerca, papá, quiero jugar con tal juguete, ¿verdad? Y tal vez el momento no se presta para eso. Y le digo, no. Entonces el hombre da media vuelta y se va donde la mamá. Y yo lo veo, yo lo estoy escuchando. Y le dice a la mamá porque él cree que seguramente ahí va a encontrar otra cosa diferente a mi voluntad. Y ahí sí me van a dar permiso y entonces, y viceversa pasa. A veces van y le dice que no y entonces viene donde mi papá. Pero él no sabe que nosotros trabajamos en mutuo acuerdo. Que no vamos a favor de sus deseos, sino a lo que es correcto, a lo que le conviene. Y así nos comportamos muchas veces como cristianos en la vida espiritual. El pastor, vengo por un consejo. ¿Viene por un consejo o quiere que le aprueben lo que usted quiere hacer? ¿Verdad, pastor? ¿Para qué usted viene a preguntarme? ¿Viene porque realmente quiere escuchar lo que Dios dice o usted quiere que le aprobemos lo que usted quiere hacer? Aquí me pasó una ocasión, después de un domingo, un culto acá, un ministro de alabanza nos sentó a mí y a Dani ahí en una silla. Y nos dijo, mira, es que me están invitando un grupo secular a tocar con ellos porque les hace falta una persona como yo, así que les aporte, ¿verdad? Y recuerdo que Dani le dijo, mira, ¿y eso con qué? Es que quiero el permiso, la aprobación de ustedes. Y recuerdo que el hermano Dani sí fue muy directo y le dijo, mira, yo te diría que no vayas. Yo te diría que no vayas. Pero yo sí le dije a él, mira, ¿para qué nos decís eso? Porque ellos saben, uno sabe que es incorrecto lo que están pidiendo. No es un consejo lo que quieren. No es el consejo de la palabra lo que andan buscando. Es que les aprobemos.
Y nos quieren hacer ver que somos legalistas, que somos estrictos. No, si usted quiere ir al mundo, vaya al mundo, pero no mezcle las cosas de Dios. Lo que yo le dije fue, mira, si vos quieres ir, anda. Anda. Y hasta el día de hoy lo estamos esperando. No volvió. No regresó. Porque lo que quería era eso. ¿Sabe por qué? Porque la persona que anda en los caminos rectos de Dios no anda buscando ni preguntando si puedo hacer esto o no puedo hacer esto. Usted no vacila con las cosas de Dios, ni nos hace perder el tiempo a nosotros. Así se lo digo, no nos haga perder el tiempo con esas pequeñeces. Porque el próximo que me diga si quiere al mundo lo vuelvo a regañar y lo mando. ¿Qué dice Romanos capítulo 1? Dice, se encendieron los hombres en sus lascivias, entregándose hombres con hombres y mujeres con mujeres. Y dice la escritura, entonces Dios los entregó a sus concupiscencias. Él les dijo, quieren ser inmorales, pues sean doblemente inmorales. Y les cicatrizó la conciencia a tal punto que dejaron el uso racional de ser hombres y se comportaban como bestias. A Dios no le vengas pidiendo alcahueterías con el pecado y la combinación del mundo con el cristianismo, porque Dios te va a decir que sí. Dios no te va a decir que no. Él te va a decir vaya, pero en el camino te vas a topar con el ángel de Jehová. Y te vas a dar cuenta que nunca tuviste que haberte movido. Te vas a dar cuenta que nunca tuviste que haber vacilado. Porque la doctrina de Balaam dice en Apocalipsis, yo tengo en contra de esa iglesia que retiene esa doctrina. Por tanto, arrepiéntete, porque vendré con la espada de mi boca y los destruiré a ellos. Así que este mensaje es claro a la iglesia hoy. No sigamos insistiendo, no sigamos provocando no a nosotros, a Dios a ira, y sigamos caminando por el camino correcto. Amén. Y hay unos que son un poco más osados en esto, hay unos que son un poco más atrevidos y van un poquito más allá y declaran con sus bocas lo que va en contra de la voluntad de Dios. Hay gente atrevida, hermano. Hay gente que si Dios dijo no, ellos dicen no, en el nombre de Jesús yo declaro la palabra. Por ahí escuché un ministro decir cuando empezó el COVID, muy seguido, por cierto, levantó las manos y dijo, yo ordeno, yo declaro que donde se originó el COVID se desaparece, se extingue. Ya casi vamos para 3 años y estamos esperando que se desaparezca por la palabra de este hombre. Hay gente prepotente, gente que va un poquito más allá en contra de la voluntad de Dios. Y esto no quiere decir que no podamos orar en contra de las enfermedades, en contra de las ataduras, pero no en nuestra voluntad, sino en la voluntad de Dios. Vea lo que dice Judas capítulo 1. No el Iscariote, ¿verdad? Judas capítulo 1, Judas Tadeo. Dice el verso 9. ¿Lo tiene conmigo? Dice, pero el arcángel Miguel contendía con el diablo, disputando con él el cuerpo de Moisés. Eso era un pleito de espíritus, ¿verdad? El arcángel Miguel contra el diablo peleándose un poco de huesos. Póngale atención. No se atrevió, dice el arcángel Miguel, a proferir juicio de maldición contra él, sino que dijo, el Señor te reprenda. Y oiga lo que dice el verso 10, pero estos blasfeman de cuantas cosas ni siquiera conocen, y las que por naturaleza conocen se corrompen como animales irracionales. Y usted dice, ¿qué tiene que ver esto con la doctrina de Balaam? Tiene que ver mucho. Vea lo que dice el verso 11. Ay de ellos, porque han seguido el camino de Caín y se lanzaron por el lucro en el error
de Balaam. Santo es el Señor, amén. Y perecieron en la contradicción de Core. Hermano, ir a proferir declaraciones que Dios no ha dicho, que Él no ha ordenado, que no son su voluntad. Ni siquiera los ángeles, que son mayores que nosotros en fuerza, en potencia, en número, se atreven a decir: te reprendo, Satanás, te reprendo, diablo, mona, no brinques en mi techo. Ni siquiera ellos, sino que con sujeción y respeto invocan el que sí tiene autoridad, el que tiene poder, el que tiene el permiso, al que se le fue sometida toda potestad, todo principado, a Jesucristo, el Hijo de Dios. Así que tengamos cuidado en que esta doctrina de Balaam no se meta en nuestros corazones y andemos por ahí diciendo cosas que no son. Ahora, con el alza del combustible, hay muchos cristianos diciendo: a mí nunca me va a faltar el combustible, porque los hijos de Dios, yo declaro que los hijos de Dios, ¿sabe, mi hermano? Dios provee para su voluntad, no para la suya. Hay gente que el carro ni siquiera lo ponen al servicio de Dios y creen que Dios les va a dar la gasolina para que sigan en sus vagancias. Amén. Hay cristianos que Dios más bien va a aprovechar esto para decirles: les paro el carro, y así van a la iglesia el domingo y dejan de escaparse. Les paro. ¿Y qué si nos paran el carro porque no tenemos para combustible? ¿Qué? Seguiremos, insistiremos, caminaremos. Amén. Pero no venga usted diciendo: no, nunca nos va a faltar el combustible. No, Dios provee para su necesidad. Empiece a poner su transporte, su casa al servicio de Dios y verás cómo Dios provee. ¿Usted cree que Dios va a andar alcahueteando pequeñeces? No, mi hermano. Tengamos mucho cuidado con lo que declaramos. Debemos de ser conscientes de que nuestro propósito acá en la tierra es cumplir la voluntad de Dios y no la nuestra. Ese fue el ejemplo que Cristo nos dio. Señor, no se haga mi voluntad, sino hágase la tuya. Ese es nuestro propósito. No es que yo no pueda orar contra la enfermedad, ni reprenderla, ni orar para que se vayan los espíritus de miseria, de escasez. No, pero debe de ser en el nombre de Jesús. O sea, bajo la autoridad de Jesús, bajo la voluntad de Jesús. Si no, Él algo nos quiere enseñar. Atención a esto. Si Dios quiere pasarnos por el proceso, por el ajuste, algo nos quiere enseñar. Y como hijos de Dios, no despreciemos la disciplina que Dios tiene para nosotros. Porque si se nos deja sin disciplina, entonces somos bastardos y no hijos. Aprendamos a vivir como dijo el apóstol Pablo: yo sé vivir en escasez y sé vivir en abundancia. Y en todo yo vivo agradecido con Dios. Porque todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Amén. Dele un aplauso al Señor en esta mañana. Gloria a su nombre. La segunda carta de Pedro, vamos a ir al capítulo 2. Segunda de Pedro, capítulo 2, verso 10 dice de la siguiente manera: Segunda de Pedro 2:10 dice así: y mayormente aquellos que siguiendo la carne andan en concupiscencia e inmundicia y desprecian el señorío. El apóstol los llama atrevidos, contumaces, no temen decir mal de las potestades superiores. Mientras que los ángeles son mayores en fuerza y en potencia, no pronuncian juicio de maldición contra ellas delante del Señor. Pero estos, hablando mal de cosas que no entienden, son como animales irracionales, nacidos para presa y destrucción, perecerán en su propia perdición, dice la palabra de Dios. Ahora el verso 15 dice de la siguiente manera: han dejado el camino recto
y se han extraviado siguiendo el camino de Balaán, hijo de Beor, el cual amó el premio de la maldad. Las personas que declaran en contra de la voluntad de Dios tienen la doctrina de Balaán en su corazón. Alan, ¿por qué dices no? Yo no dije nada, yo leí lo que aquí dice. Las personas que profieren palabras, que son atrevidos, que son contumaces, tienen la doctrina de Balaán en sus vidas. Así que mucho cuidado. Vuelvo, le estoy abriendo sus ojos a la luz de la palabra para que usted examine su vida en esta mañana. ¿Qué es lo que estamos haciendo mal y qué es lo que Dios quiere corregirnos antes de su venida? Gloria a su nombre. Algunas personas, no todas, se van de las iglesias a otras iglesias. No todas, ¿verdad? Algunas se van porque en la iglesia ya sí me dejan hacer lo que en esta no me dejan hacer. ¿Cierto? Mentira. Me voy a aquella iglesia porque allá sí me permiten. Vea, yo soy una mujer ya de 4 divorcios. Este es mi 5º matrimonio ya. Y aquí sí me permiten predicar. ¿Y qué va a predicar usted? Del amor perfecto. Aquí sí me dejan predicar. Wow, se nota que conoce mucho del amor perfecto, ¿verdad? Y como en esa iglesia sí la dejan predicar o sí lo dejan predicar y le consienten sus cosas, creemos muchas veces que ahí sí está la voluntad de Dios, que ahí sí no. Un momento. El hecho de que hayan muchas opiniones en diferentes iglesias no quiere decir que Dios tenga muchas opiniones. ¿Usted se ha puesto a pensar eso? El hecho de que muchas congregaciones tengan diferentes puntos de vista no quiere decir que Dios tenga muchos puntos de vista. Así que si usted quiere dice, bueno, no hay problema. Si usted se siente aludido, bueno, pero váyase con esto en el corazón. Dios no tiene muchos puntos de vista, Él tiene uno. Encuéntrelo. Encuéntrelo. Y donde usted lo encuentre, permanezca ahí y dé fruto como árbol plantado junto a corriente de agua, que da su fruto a su tiempo y que su hoja no cae. Pero no ande para arriba y para abajo buscando cómo acomodar la palabra de Dios a su vida, porque así Dios no trabaja. Más bien póngale cuidado si donde usted está yendo o lo que usted está oyendo se consiente mucho con lo que usted opina, con lo que usted cree. Porque la Biblia no se trata de usted ni de mí, la Biblia se trata de Cristo, de lo que Él es y de lo que vino a hacer por usted y por mí. Así que prestémosle atención a lo que Él opina, prestémosle atención a lo que Él dice. ¿Qué dijo María, la madre de Jesús, cuando estaban con el milagro del vino? Le dijo a los que estaban ahí, hagan lo que Él dice. No lo que yo digo, yo soy la mamá. No, ella dijo, hagan lo que Él les va a decir. Él es el Señor, Él es el Rey, Él es Jesús, Él es el Cristo, Él es el Mesías. Hagan todo lo que Él les diga. Y así debe ir la iglesia. Debemos hacer lo que Dios dice y no lo que nuestra opinión opina. Eso no importa, eso no interesa lo que nosotros opinemos. Importa lo que Dios opine. Si no, estaríamos manejando nuevamente la doctrina de Balaán, introduciendo el mundo, introduciéndonos nosotros a lo que Dios ya estableció en su santa palabra. El tercer punto que fundamenta la doctrina de Balaán es que no aman la rectitud de Dios. Estas personas no aman la rectitud de Dios. Y esto es realmente peligroso, porque en Dios no aplica el dicho, busquémosle la comba al palo. Aquí no se le puede buscar la comba al palo. Aquí caminamos en rectitud, porque Él es recto. Vea lo que dice el Salmo capítulo 25. Salmos capítulo 25. Dice la escritura en el verso 8 al 10. ¿Lo tiene conmigo? Dice, bueno y recto es Jehová, por tanto Él enseñará a los pecadores el camino y encaminará a los humildes por el juicio.
y enseñará a los mansos su carrera. Todas, no algunas, es que todas las sendas de Jehová son misericordia y verdad para los que guardan. ¿Para quiénes? Para los que guardan su pacto y sus testimonios. Dice la escritura, Dios le enseña el camino a los pecadores, no los pecadores le enseñan el camino a Dios. Hoy en día nosotros queremos decirle a Dios cómo manejar nuestra vida, cómo hablar en nuestra familia, cómo operar en nuestro trabajo. No, Él le enseña el camino a los pecadores, no los pecadores a Él. ¿Cuántos pecadores sabemos acá? Amén, ¿no? Así es. Es lo primero que tenemos que ser conscientes de que somos pecadores. ¿Para qué? Para que Él nos enseñe el camino. Por eso Jesús dijo, yo soy el camino. Él vino a mostrarles el camino al Padre. Él vino a decirnos, este es el camino que ustedes tienen que seguir y yo los voy a llevar al Padre. No sigan sus propios caminos, porque mis caminos son rectitud. Yo soy un Dios recto. ¿Sabe que cuando los israelitas se mezclaron con las hijas de Moab, trajeron ruina? Dios los castigó porque atendieron a la fornicación y a la inmundicia de los dioses de Baal. Y para poder reparar esto, póngale atención a esto, para poder reparar este daño que hizo Israel por seguir y caer en el consejo de Balaam, vea lo que sucedió en el profeta Nehemías. Profeta Nehemías, capítulo 13. Esto fue un error grande. Hacerle caso a la doctrina de Balaam trae destrucción, pero hay solución. La solución es un poco drástica, pero hay solución. Amén. Dice el verso 1 en el capítulo 13 del libro de Nehemías. Dice su palabra, aquel día se leyó en el libro de Moisés, oyéndolo el pueblo, y fue hallado escrito en el que los amonitas y moabitas no debían entrar jamás en la congregación de Dios, por cuanto no salieron a recibir a los hijos de Israel con pan y agua, sino que dieron dinero a Balaam para que maldijera, mas nuestro Dios volvió la maldición en bendición. Cuando oyeron pues la ley, separaron de Israel a todos los mezclados con extranjeros. El profeta Nehemías vino a reestructurar, a reparar los que se habían mezclado con las hijas de Moab por el consejo de Balaam. Y la manera en la que lo hizo fue, separó a todos los mezclados, los exiliaron. Vayan ustedes, sigan su camino con los moabitas y nosotros mantendremos nuestro linaje. El que quiera seguir mezclado con el mundo, mi consejo es o te alineas o vaya, continúe su vida. Es mejor que usted siga su vida, porque acá seguiremos enseñando en rectitud lo que Dios establece. Seguiremos diciendo lo que a Dios le agrada, no lo que a usted y a mí nos gusta. Y este es el camino que Dios le manda a la iglesia de hoy. Enderezad las sendas, corrijan los caminos que han estado torcidos, porque el Rey de Reyes viene, se acerca por su iglesia. La iglesia tiene que empezar a corregir esto. Lo que yo le estoy hablando no es un asunto del antiguo pacto. Le estoy hablando de las cosas que están sucediendo en los últimos tiempos. Si no, Juan no lo hubiera escrito, Pedro no lo hubiera hablado, Judas no lo hubiera escrito tampoco. 3 apóstoles de Dios hablaron rotundamente en contra de esto. En los últimos tiempos esta doctrina sería abrazada por muchos en la congregación. Vea lo que dice Proverbios capítulo 2. Proverbios capítulo 2, verso 21. ¿Lo tiene conmigo? Y dice así: porque los rectos, ¿quiénes? No los torcidos. Los rectos habitarán la tierra, y los perfectos permanecerán en ella.
mas los impíos serán cortados de la tierra y los prevaricadores serán de ella desarraigados. ¿Cuál tierra cree usted que van a permanecer y tener los rectos? ¿Cuál tierra cree usted que es? Cristo dijo: vengo a hacer cielo nuevo y tierra nueva. Y los que van a estar en ese cielo nuevo y esa tierra nueva serán los rectos delante de Dios. Varón, pero eso quiere decir que entonces no le fallo. No, usted le falla a Dios todos los días, pero usted alinea su vida en rectitud. Y usted se da cuenta de que le ha fallado a Dios y corrige su vida a la rectitud. No consienta más el pecado, no consienta más lo que usted ha venido chineando como un hijo. Y entréguele eso al Señor. Entrégueselo a Dios en esta mañana. Porque el tiempo está cerca, el tiempo de Dios está cerca. No vacilemos más en la doctrina de Balaam y entreguémoselo todo